¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más del profe KWA. Hoy vamos a mirar cómo se relaciona un movimiento circular, que es lo que nos muestra este disco acá. Ahorita lo vamos a poner a girar. Y un movimiento armónico simple que está representado aquí con este sistema de masa, que es esta esfera con un resorte. ¿Listo? Masa, resorte, este sistema que va a oscilar por ser movimiento armónico simple, va a oscilar de un punto a otro, como ya lo hemos visto en videos anteriores de movimiento oscilatorio. Si aún no has visto esto, te dejo arriba la tarjeta. Entonces vamos a darle play a este movimiento. Vamos a mirar que en similitud al momento de moverse, el movimiento armónico simple está coincidiendo con el movimiento de esta esfera que está pegada al disco. Fíjense que al momento de bajar, ambas esferas suben al mismo tiempo y bajan al mismo tiempo. Vamos a darle un poco más de velocidad, vamos a bajar un poco para que miren que lo hacen de manera simultánea. ¿Listo? Esto para qué es importante, porque de aquí es la manera sencilla de que podamos comprender cómo se construyen las ecuaciones de posición, velocidad y aceleración para un movimiento armónico simple. Entonces esto es importante verlo pues para que miren que el movimiento circular, que es lo que está generando aquí en este disco, está muy relacionado con el movimiento armónico, que el movimiento armónico simple también es un movimiento oscilatorio. ¿Listo? Aquí nos vamos a dar cuenta que este movimiento aquí se ha comprimido, el resorte se ha comprimido a su máxima expresión y después de este punto va a bajar. ¿Qué quiere decir? Que recordemos que en un movimiento oscilatorio existe una amplitud, y que hacia arriba, en este caso vamos a poner que es A, y hacia abajo, que es donde más se estira, sería menos A, que es la amplitud positiva y negativa. Necesariamente aquí en el centro podemos ir trazando una línea imaginaria, que es el punto de equilibrio por donde va a pasar la esfera, en este caso la masa, de arriba hacia abajo. ¿Listo? Entonces esto es importante que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, vamos a mirar que si yo giro el disco, vamos a girarlo, pues el movimiento de las dos, tanto el disco está haciendo abajo, arriba. Vamos a mirar que eso se cumple. Mire, perfecto, ¿sí ve? Normalmente el disco está girando alrededor, pero si lo giramos, eso es lo que está ocurriendo, está también oscilando. Por eso es que en un motor esto se mantiene, que es la unión de la biela con el cigüeñal, y esto lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Pero por el momento miremos que ambos movimientos, el circular, que es este circular uniforme, se relaciona con el armónico simple. Mire, ahora vamos a bajar un poco la intensidad de la luz, vamos a oscurecer esto y vamos a darnos cuenta que las esferas se están moviendo al mismo tiempo, las masas en este caso. ¿Listo? Si yo hago aparecer el disco, acá lo voy a correr, mire, está de manera circular, pero está llevando la misma posición, tanto el movimiento armónico, que es este, como el circular, que es este. Miren, ahí ambos subieron, ambos bajaron, ambos subieron y ambos bajan. Listo, para que lo tengan muy en cuenta, que esto es importante. Vamos a subir la intensidad de la luz para que mire que es el movimiento ya circular como tal. Vamos a mirar a continuación cómo sacamos las ecuaciones de este sistema que se relaciona movimiento circular con el sistema de movimiento armónico simple. Bueno, para empezar vamos a definir la ecuación de la posición, y para esto vamos a mirar acá que, como ya lo vimos, se relaciona un movimiento circular, ¿cierto?, con un movimiento oscilatorio que va de un punto A a un punto menos A, que A ya sabemos que es la amplitud, y que este es el punto de equilibrio, como se los dije hace un momento, que está aquí en el centro del disco. Aquí queda el punto de equilibrio para el movimiento oscilatorio. ¿Listo? Y es de esta manera como se expresa el movimiento circular con el movimiento armónico simple, y la gráfica que se ve ahí a continuación es la que se está relacionando. Entonces veamos que si yo tengo este punto aquí, quiere decir que ese se va a proyectar aquí en un movimiento que me va a mostrar prácticamente una curva, que en este caso esto es lo que describe. Esta es la gráfica que describe un movimiento armónico simple. ¿Listo? A medida que se mueve en el tiempo me va a mostrar esto. ¿Listo? Esta curva que va a arrancar desde la amplitud más alta, va a bajar al punto de equilibrio,
baja a menos A, luego sube otra vez al punto de equilibrio y luego nuevamente al punto de la amplitud positiva. ¿Listo? Y esto lo hace en función del tiempo. Entonces vamos a mirar que en el movimiento circular uniforme vamos a tener W, que W es la velocidad angular, y vamos a tener un punto P, que es como si fuera la masa, que es la que se está moviendo. Y aquí pues ella va a generar con respecto al eje X, que aquí lo tenemos, en este caso ponemos que este eje vertical va a ser X en la circunferencia, y que ahí se va a generar un ángulo de desplazamiento. ¿Listo? Entonces va a haber una relación entre la velocidad angular, el ángulo θ de desplazamiento y ¿qué más va a ser? Y el tiempo, porque para hacer este recorrido pues va a tardar un cierto tiempo. ¿Listo? Entonces vamos a mirar que tenemos la expresión para la posición. Tenemos que X es igual a la amplitud por el coseno del ángulo θ. Tenemos acá θ, y si tenemos θ, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues por el movimiento circular uniforme me dice que el ángulo θ puede escribirse como W multiplicado por tiempo. Si θ es igual a W multiplicado por tiempo, entonces yo puedo cambiar este θ por WT. X es igual a amplitud multiplicado por el coseno del W, que es la velocidad angular, multiplicado por el tiempo. ¿Y la velocidad angular dónde sale? Sale del movimiento circular uniforme. Pues por eso que es importante mirar que el movimiento oscilatorio o armónico simple se relaciona con un movimiento circular. ¿Por qué? Porque aquí hay la W, que es velocidad angular. ¿Listo? Y esta sería nuestra ecuación para la posición de un movimiento armónico simple. A continuación vamos a hacer un ejercicio donde vamos a desarrollar la ecuación para la posición de un movimiento armónico simple, utilizando obviamente esta ecuación. ¿Listo, muchachos? Entonces vamos a ello. Bueno, aquí tenemos el ejercicio y nos dice: un cuerpo describe un movimiento circular uniforme con periodo de 0,1 segundo y radio 5 centímetros. Determinar A, la velocidad angular del movimiento circular, y B, la ecuación de posición del objeto a los 0.25 segundos después de que el objeto ha pasado por el punto P. Entonces, como ya lo vimos ahorita en el video, vamos a relacionar el movimiento circular con el movimiento armónico simple. Y aquí vamos a mirar que tenemos el disco o el círculo en este caso, y que así como nos están diciendo, tiene un radio. Aquí nos dicen que tiene un radio de 5 centímetros. Pues mire, recordemos que del centro al extremo de la circunferencia es el radio, y aquí nos están marcando que es 5 centímetros. Y como ya lo habíamos visto en el video, al principio del video, sabemos que un movimiento circular se relaciona con un movimiento armónico simple, y aquí pues están estipulando que existe también una amplitud negativa y una amplitud positiva. Listo, para entender mejor esta situación, entonces vamos a traer la siguiente figura. Y aquí pues recordemos que este disco es prácticamente este mismo, y que aquí el radio, que está marcado en verde, que es este mismo que está marcado del centro hacia acá en amarillo, o el mismo que está en rojo, me representa la amplitud total. Mire, este verde es igual a este verde, quiere decir que el radio es igual a la amplitud en el movimiento armónico simple. ¿Listo? Y que a medida que él va bajando, por ejemplo aquí el punto P, el radio baja un poco, bueno, bajó en su posición, pues entonces aquí en la amplitud ya se va a recortar un poco, que ya deja de ser amplitud y se convierte en elongación. Por eso es que la ecuación la establecemos con X, que es la de posición o elongación. ¿Listo? Para este movimiento armónico simple. Entonces ustedes se estarán preguntando, muchachos, pero bueno, ¿y por qué arrancamos viendo el movimiento circular con esos datos? Pues porque si recordamos la ecuación de posición, que me dice que A multiplicado por el coseno del ángulo, pero recordemos que ya lo vimos al principio del video, que el ángulo lo podemos cambiar por W por T. ¿Y qué es W? W es velocidad angular, por eso esto acá nos va a servir para hallar velocidad angular. ¿Listo? Entonces vamos a quitar por un momento esto, vamos a eliminar un momentico esto, y vamos a entender que aquí en el disco vamos a desarrollar la primera pregunta que nos piden: la velocidad angular del movimiento circular. Recordemos que la ecuación de la velocidad angular es W, entonces vamos a escribir aquí W, que va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a 2pi
2pi radianes. Vamos a escribir aquí radianes porque el pi se da en radianes, y eso debe estar dividido entre el periodo, ¿listo? Entre t mayúscula, que t es el periodo, recordemos eso. Y si no, aún no lo sabes cómo sacar la frecuencia del periodo, te dejo un video arriba en la tarjeta donde te explico esto para movimientos oscilatorios, ¿listo? Bueno, entonces sigamos acá. En los datos que nos están dando el periodo. Mire, nos dicen que se mueve con un movimiento circular uniforme, que es el del disco, obviamente. Se mueve con un periodo de 0,1 segundos y un radio de 5 centímetros. Listo, ahorita vamos a utilizar ese radio porque también va a ser importante en nuestro movimiento. Entonces vamos a tomar acá W, vamos a escribir aquí W y vamos a reemplazar los datos. Vamos a escribir aquí nuevamente 2pi. ¿Y por qué 2pi? Porque 2pi es un número que lo podemos sacar en la calculadora. Aquí vamos a escribir rad, que son los radianes. Y esto nuevamente está siendo dividido por el periodo, pero el periodo ya dijimos que es 0,1. Entonces vamos a colocar acá 0,1, pero 0,1 ¿qué? Segundos, ¿listo? Porque aquí nos están diciendo que el periodo, y ya es algo que debemos saber, nos lo dan en segundos. Entonces vamos a calcular esto. Para eso vamos a sacar nuestra calculadora y vamos a escribir entonces 2pi. Entonces ponemos 2 chi para sacar el pi. Acá está, listo. Entonces nos quedó 2pi dividido entre 0,1, entonces colocamos 0.1 y le damos igual. En este caso nos dio 62,83 y otros numeritos más, 185307. Vamos a aproximar estos numeritos a 84, listo, para dejar los 62,84. Entonces vamos a escribir acá W va a ser igual a 62,84, listo. Y las unidades pues me deben quedar radianes, que son radianes sobre segundos. Y de esta manera, así de sencillo, estamos hallando la velocidad angular, que es lo que nos están pidiendo en esa primera pregunta del ejercicio. Ahora, ¿por qué hallamos velocidad angular? Porque la vamos a necesitar acá, mire, velocidad angular la vamos a necesitar acá para hallar la posición. Y esta es la ecuación de posición para el movimiento armónico simple, que es lo que nos van a preguntar en esta pregunta B. Nos dice la ecuación de la posición, pues esta es la ecuación de la posición del objeto a los 0.25 segundos, o sea, este t minúscula es ese tiempo 0.25 segundos después de que el objeto ha pasado por el punto P, ¿listo? Entonces ya con esos dos datos, que es este W y este tiempo en minúscula, porque recordemos que el periodo se escribe en mayúscula, es diferente al tiempo en minúscula, porque uno es el que hace un ciclo y el otro es un tiempo puntual. La minúscula es un tiempo puntual y el otro es en hacer un ciclo. Si aún no lo sabes, tengo un video donde explico el periodo, la frecuencia y la amplitud para un movimiento oscilatorio que conecta con este tema de movimiento armónico simple, ¿listo? Entonces vamos a tomar esta ecuación, la vamos a traer para este lado y vamos a empezar a reemplazar cada cosa. Entonces vamos a escribir acá nuevamente la X, que va a ser igual a ¿quién? La amplitud. Recordemos que, para que tengan en cuenta, que la amplitud, como lo dije cuando teníamos las dos gráficas, es el mismo radio. ¿Por qué? Porque si yo pongo, por ejemplo, si yo pusiera acá una línea aquí, esto es lo que cubre el radio, que sería la misma amplitud que hay de aquí hasta aquí, ¿sí? O sea que el radio es igual a la amplitud. Por lo tanto, yo puedo poner aquí en A lo que vale el radio, que es 5 centímetros, ¿listo? Entonces voy a colocar aquí, en lugar de A, aquí, voy a colocar, o la voy a reemplazar por 5 centímetros, ¿listo? Y esto va a ser multiplicado por el coseno. Entonces escribimos coseno, que el coseno, recordemos que es una función que está en la calculadora, y eso lo vamos a poner en paréntesis porque el coseno del ángulo WT, o sea, velocidad angular multiplicada por el tiempo. Pero ¿cuánto es nuestra velocidad angular? Es 62,84. Entonces colocamos 62,84 y eso, pues las unidades también radianes, para que ahorita se den cuenta cómo se cancelan, ¿listo? Radianes sobre segundos. Y esto tiene que estar multiplicado por el tiempo minúscula, que es un tiempo puntual. ¿Cuánto es ese tiempo? Mira, aquí nos lo están dando, que es 0,25 segundos. Entonces vamos a colocar aquí 0,25 segundos, ¿listo?
y cerramos nuestro paréntesis porque ahí es donde esto está representando el ángulo como tal del coseno. Entonces vamos a sacar nuestra calculadora para hacer esa operación y vamos a escribir entonces 5 multiplicado por el cos. Aquí el cos ya nos sacó el paréntesis de 62.84 y eso lo vamos a multiplicar por aquí por el 0.25 segundos, que es el tiempo puntual. Entonces 0.25 segundos, cierro el paréntesis y le damos igual, y eso nos da como resultado 4,8132 y otros numeritos. Pues nuevamente lo podemos aproximar, pero recuerda que si tu profesor te lo pide escribir todo, pues escríbelo todo como tal. ¿Listo? Vamos a escribir acá x es igual a 4, era 81 en la calculadora, pero como dijimos que lo vamos a aproximar, entonces vamos a colocar 4,82. ¿Listo? Aquí que vamos a ver con las unidades que este segundo se cancela con este segundos, por este estar arriba y este abajo, y el radianes queda pero no se tiene en cuenta, de tal manera que la única unidad que me queda son centímetros, y centímetros es una unidad de longitud, o sea que estamos en lo correcto. ¿Listo? Entonces vamos a poner acá que nos quedó 4,82 centímetros. Es la posición del movimiento circular, ¿cierto? Bueno, más bien del movimiento armónico a partir del circular, transcurridos 0,25 segundos. Entonces aquí ya hemos solucionado esto, y así de sencillo es como utilizamos nuestra ecuación para la posición para un movimiento armónico simple. No te pierdas el siguiente video porque estaré haciendo ejercicios para la velocidad, la ecuación de velocidad del movimiento armónico simple. De igual manera haré también ejercicios para la ecuación de aceleración del movimiento armónico simple. Así que no te pierdas esos videos y nos vemos allá en ese otro video. Chao.